Vamos entonces a la preparación para la cena de las bodas del Cordero. ¿A quién le corresponde la lectura? Disculpe que por un momento lo olvidé. A Filemón, creo. Ujú. A ver. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a las bestias, a los reyes de la tierra y a su ejército, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias, hermano. Qué impresionante lectura tan maravillosa. Entonces, aquí vemos desde el versículo 9 hasta el 21 cómo Juan narra la forma en que será establecido el reino milenial, es decir, el comienzo del reino milenial. Esto es precisamente lo que aquí se conoce como la cena de las bodas del Cordero, para que no confundan. Y comienza esta fiesta con una comelona, una gran comelona. Van a venir los animales a comer carnes de caballos, reyes y ejércitos. Es el regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. La verdad es que leyendo esto siento una emoción inmensa. Imaginarme ese momento glorioso y poderoso. Es el fin de los impíos en la batalla de Armagedón, donde todos
los ejércitos se preparan cuando vean que el Señor desciende con todos sus ejércitos y se preparan entonces para una gran batalla contra el Señor. Estos infelices soberbios piensan que pueden enfrentar a mi Señor. Eso se llama ser uno torpe y se ayuda. Aquí es donde va a iniciar ese esperado reino de 1000 años. Aquí va a iniciar. Bienaventurados los que son llamados, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, aquí los invitados no son los creyentes cristianos de esta dispensación, es decir, no es la iglesia, sino los invitados a la cena, ¿sí? Es decir, todos los que fueron muertos en la tribulación, que resucitan en ese momento, y todos los de Israel que fueron salvados en el Antiguo Testamento. Esos son invitados porque son Israel, ¿sí? Ellos son los invitados, y todos los sobrevivientes de la tribulación que no fueron marcados con el número de la bestia. La iglesia no es invitada a la cena de las bodas, la iglesia no, porque usted no puede imaginarse que a una esposa le inviten a la fiesta de las bodas. Imagínese un marido decirle a la mujer, mija, mi amor, la invito para que venga a mi fiesta. ¿Cómo la va a invitar si ella es la esposa? Ella es protagonista de la boda como esposa al lado del Señor. Entonces, no se puede invitar a una esposa a la fiesta de su matrimonio. Este es un error a veces doctrinal. Incluso hay una canción muy bonita, sí, pues se canta, pero de todas maneras tiene un pequeño error allí donde dice, estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no hay otra igual. Las bodas del Cordero. Ahí esa canción tiene un problemita doctrinal. La canción es muy bonita, pero tiene un problemita doctrinal porque dice que estamos invitados a una fiesta hermosa, las bodas del Cordero. ¿Cómo que estamos invitados? Nosotros no estamos invitados, hermano. Nosotros no estamos invitados a la fiesta de las bodas, porque nosotros somos la esposa. Entonces, la esposa es protagonista de la boda. Aquí hay 3 grupos de invitados. Todos los fieles que vivieron antes de que naciera la iglesia, es decir, en el Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, todos del Antiguo Testamento, antes de la muerte del Señor Jesucristo. Ellos no son la esposa, pero de todas maneras serán glorificados y reinarán también en el milenio. Son invitados. Bien, ahora por otro lado, los santos que vivieron y murieron martirizados en la tribulación, esos resucitan en ese momento y son invitados. Bienaventurados los que son invitados a la fiesta o a la cena de las bodas del Cordero. Ellos también son invitados y reinarán. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta esta separación. La iglesia, que es la esposa, no pasará por la tribulación. Los que somos pretribulacionistas enseñamos esto, porque esa es la semana 70 que profetizó Daniel. Ese es el corto reinado de la bestia, del anticristo. Ahora bien, los otros invitados son los sobrevivientes, aquellos que quedarán vivos cuando pasen por el tiempo de la tribulación y quedarán vivos. ¿Por qué quedarán vivos? Porque el gobierno del anticristo no alcanzará a asesinarlos, pero ellos no fueron marcados con el número de la bestia, no se les instaló esa marca que posiblemente sea en un tatuaje, en un microchip o en un chip en el cerebro, en la mano. Bueno, no sabemos con exactitud cuál vaya a ser la marca, pero consideramos que podría ser todo eso que están instalando ahorita la gente y que en el futuro pues tendrá el código privado del anticristo. Bien, estos creyentes sobrevivientes pues son creyentes en un cuerpo normal terrenal que pasarán vivos a la tribulación, al reino milenial porque no serán asesinados. De ese modo serán invitados a vivir bajo el reino. Entonces veamos esos 3 grupos que son invitados. Los del Antiguo Testamento, todos los israelitas del Antiguo Testamento.
todos los que fueron muertos en la tribulación y todos los que sobreviven en la tribulación. Son 3 grupos invitados. Eso sí pueden cantar, estamos invitados. Pues claro, no es que están invitados, ellos sí son invitados. Ahora bien, estos que pasan vivos al reino milenial se van a multiplicar en el milenio. Ellos vivirán sujetos al reino del Mesías. Ellos se van a multiplicar. Y todos los que sean gentiles, no judíos, pues estarán bajo el reinado del Mesías y el reinado de Israel, que reinará y se le cumplirán las promesas hechas a Israel, se le cumplirán en el reino milenial. Ahora bien, el Señor Jesucristo vuelve a la tierra, como dice la palabra, en un caballo blanco y sus ejércitos celestiales con él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, también en caballos blancos, como leemos aquí en los versículos 11 al 16. No obstante, algunos teólogos y eruditos nos enseñan que esos caballos son metafóricos, es decir, que es una manera de ilustrar el regreso poderoso del Señor hacia la tierra, ¿sí? Y hay otros que opinan que sí es literal, pero los que opinan que no es literal dicen que en el cielo no hay caballos, no hay animales. Bueno, es una discusión entre teólogos. Yo les he rogado a ustedes que no entremos en discusiones que son menores. Esta no es una doctrina fundamental, saber si venimos en caballo o no venimos en caballo. No es una discusión fundamental de salvación, porque puede ser metafórico como puede ser literal. Entonces no entren en esa discusión. Como quiera que sea, lo que representa esto es el regreso poderoso del Señor con su iglesia a la tierra para instalar el reino milenial. Esa sí es la doctrina fundamental, que el Señor regresa con sus ejércitos para establecer el reino. Eso es lo que importa aquí. Ahora, el mismo que subió al cielo a los ojos de todos sus discípulos, allá cuando leímos en Hechos, capítulo 1, el mismo que subió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, es el mismo que volverá para quitarle por completo el reinado o el principado a Satanás. Se lo quitará violentamente. Todo lo que ha usurpado el diablo y que lo pondrá sobre los hombros del anticristo y su ayudante, la segunda bestia, el Señor se lo quitará por la fuerza. Venga, que esto es mío. Y el Señor establecerá su reino. Le la quite para allá, que llegué yo aquí a la tierra a poner orden. Fuera de aquí, pues. El Señor llegará a instalar lo que es suyo. Por eso nos habla de un reino que viene el Señor en caballo blanco. Así como las procesiones triunfales antiguas, las fiestas, incluso modernas, donde se hacen desfiles de caballos y jinetes, que representa pues poder, majestad, todo lo demás, ¿sí? Todos los principales pues siempre montan un corcel que sea sobresaliente. Pues así viene el Señor como el mayor conquistador. Recuerden que en su primera venida el Señor vino humillado y vino sobre un burrito, ¿sí? Un pollino. Pero ahora no vendrá así. Aquí se nos representa en caballo blanco con sus ejércitos en caballos de guerra, porque viene para destruir a sus enemigos, para derrocar al anticristo, para derrotar una vez más a Satanás, pero ahora de forma definitiva, tomar el dominio de la tierra. Se nos dice que Él es fiel y verdadero porque Él es fiel a su palabra. Él prometió que volvería y los que le creemos lo esperamos. Hay gente que se burla de esto, de que Él no va a volver por esto, por aquello, lo que digan, no nos interesa. El Señor jamás nos ha mentido. Él pelea con justicia, Él juzga, Él va a aplicar su justicia personalmente a los hombres, a sus enemigos y a todos los demonios. A cada uno le dará su merecida recompensa. Sus ojos de fuego es que lo escudriñan todo, nada se le puede esconder. Su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, dice este pasaje bíblico. Bueno, esto seguirá siendo uno de los misterios soberanos, porque allí mismo dice el texto que nadie conoce sino él mismo, vestido de una ropa teñida en sangre, porque Cristo peleó
y ganó muchas batallas contra el enemigo y contra el pecado, y derramó su sangre. Por eso viene con una ropa teñida en sangre, o por lo menos así lo vio Juan, para que se diera cuenta Juan que él es el Señor, el Verbo de Dios. Esto del Verbo de Dios ya sabemos, significa la palabra de Dios, la imagen del Dios invisible, como lo dice el libro o la carta a los Colosenses en el capítulo 1, la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la figura exacta de Dios, como lo dice Hebreos en el capítulo 1. Él es la revelación plena y definitiva de Dios. El que ve a Cristo ha visto a Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, o sea, la iglesia, todos los redimidos por la sangre del Cordero, en caballos blancos seguirán a Cristo, vestidos de lino finísimo como representación de la santidad con que el Señor nos ha santificado. De esa manera regresamos a la tierra. Recuerden que en el arrebatamiento Cristo viene hasta las nubes y los creyentes suben a encontrarse con Él en el aire. Pero en cambio, en su regreso a la tierra, la iglesia desciende con Él a la tierra. Y esa espada aguda que sale de su boca es precisamente el poder de su palabra. Cuando Él habla, ejecuta juicios, ejecuta acciones. Cuando Él habla, derrota a sus enemigos. Y Él viene al lado también de todos sus ángeles, como nos dice Mateo 13. Puede leer eso en los versículos 37 al 50. La iglesia estará entonces allí con Él cuando descienda el Señor, pero la iglesia no ejecuta juicios, porque los juicios le corresponden exclusivamente al Señor. Ahora bien, en su vestidura y sobre su muslo, Cristo lleva un título que proclama su soberanía sobre todos los gobernantes de la tierra. El título es Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que lo esté alabando en este momento, todos concentraditos, ninguno dormido. Por favor, no es tiempo de sueño. Estamos leyendo la maravillosa palabra del Señor. Los últimos versículos, del 17 al 21, reflejan entonces el mayor holocausto que jamás se haya registrado en la humanidad. Dios mismo hará ese holocausto. Quemará, cocinará en la batalla de Armagedón, allá en el valle de Megido. Allí la cúspide de la ira de Dios al final de la tribulación caerá. El Señor someterá a la muerte a todos los pecadores restantes y no quedará ni uno solo. ¿Por qué? Porque ninguno puede pasar al reino milenial sino los sobrevivientes que son del Señor, que no tengan la marca de la bestia. Total que allí morirá hasta el último. Así sea un mendigo que haya sido rebelde a Dios, allí morirá hasta el último. El Señor los quemará a todos. Ese día fue anunciado por los profetas. Por eso les dije que Apocalipsis no es el único libro que contiene escatología. Hay muchos pasajes más, ¿sí? Por ejemplo, Isaías nos habló de todo este holocausto. Joel también, Ezequiel también. Bueno, muchos pasajes. Mateo también nos escribe lo que Cristo dijo. Entonces, la gran cena de Dios estará allí cuando un ángel llame, o comenzará allí cuando un ángel llame a las aves y a los animales para que se alimenten de los cadáveres que morirán allí, pero por miles en esa batalla de Armagedón. En Mateo 24, por ahí usted puede leer a partir del versículo 27 que el Señor llama a los animales para que vengan a comer, a todas las aves del cielo. Vengan y coman poderosos guerreros, cómanse a sus reyes, cómanse a sus caballos que allí morirán, y Dios declara esa victoria antes de que la batalla comience. El Señor declara que ya tiene la victoria. El anticristo y los ejércitos unirán sus fuerzas contra el Señor y contra sus ejércitos. Zacarías llamó a los ejércitos de Dios los santos de Dios. El anticristo y el falso profeta serán apresados, los dos arrestados por el Señor. Como general de generales, como rey de reyes los atrapará. Vengan para acá ustedes dos sinvergüenzas. ¿Que ustedes qué? El más grande y usted que el ayudante. Ah, no tenían oficio. Venga, yo les voy a poner un oficio. Nadar sinvergüenzas. Fuera de aquí.
el Señor los lanzará vivos al lago de fuego. Ellos estrenarán el lago de fuego, siendo así los primeros en caer en ese lugar. Después todos los demás serán muertos en esa batalla, en esa guerra. Recuerden eso, el anticristo y el falso profeta no morirán, sino que serán lanzados vivos al lago de fuego. Pero los demás morirán en esa guerra, en esa batalla. El Señor mismo los ejecutará. Recibirán el galardón de su injusticia y las aves se hartarán de comer sus carnes. Esos son los comentarios del capítulo 19 de Apocalipsis, estos comentarios que tengo para ustedes y quiero saber si se escucharon con claridad.